Nos vamos a Argentina, donde en estos momentos la mandataria Cristina Fernández ofrece algunas declaraciones. Vamos a escuchar. Continuando con la lectura del artículo 8º. Muy bien, la reglamentación deberá contemplar las condiciones de la cesión, asegurando que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativa, teniendo asimismo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de ellas. Artículo 9º, a efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional, por sí o a través del organismo que designe, ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la cesión de los derechos políticos y económicos correspondientes a ellas, a la que se refiere el artículo anterior. La cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación que efectúe el Estado Nacional a favor de los estados provinciales integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones. La designación de los directores de YPF Sociedad Anónima que corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación se efectuará en proporción a las tenencias del Estado Nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa. Artículo 10º. A efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación, votada Reiteramos entonces que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación, votada por las 2/3 partes de sus miembros.
Artículo 11. El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la ley número 21.499 y actuará como expropiante el Poder Ejecutivo Nacional. Artículo 12. El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la ley número 21.499. La tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Capítulo 2. De la continuidad operativa. Artículo 13. A fin de garantizar la continuidad en las actividades de exploración, producción, industrialización y refinación de hidrocarburos a cargo de YPF Sociedad Anónima, así como su transporte, comercialización y distribución y el incremento del flujo inversor para el adecuado abastecimiento de los combustibles necesarios para el funcionamiento de la economía nacional en el marco de lo dispuesto en la presente, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de las personas u organismos que designe desde la entrada en vigencia de la presente ley, ejercerá todos los derechos que las acciones a expropiar confieren en los términos de los artículos 57 y 59 de dicha norma. La Comisión Nacional de Valores, en el día de la promulgación de esta ley, convocará a una asamblea de accionistas a efectos de tratar, entre otros asuntos que se consideren necesarios y relevantes a los fines de la presente, la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes y la designación de sus reemplazantes por el término que corresponda. Artículo 14. Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional y al interventor de YPF Sociedad Anónima designado por este a adoptar todas las acciones y recaudos que fueren necesarios hasta tanto asuma el control de YPF Sociedad Anónima a efectos de garantizar la operación de la empresa, la preservación de sus activos y el abastecimiento de hidrocarburos. Capítulo 3. De la continuidad jurídica y la gestión de YPF Sociedad Anónima. Artículo 15. Para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad anónima abierta en los términos del capítulo 2, sección 5 de la ley número 19.550 y normas concordantes, no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los Estados provinciales tengan participación. Artículo 16. La gestión de los derechos accionarios correspondientes a las acciones sujetas a expropiación por parte del Estado Nacional y las provincias se efectuará con arreglo a los siguientes principios. A. La contribución estratégica de YPF Sociedad Anónima al cumplimiento de los objetivos de la presente. B. La administración de YPF Sociedad Anónima conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos. C. El gerenciamiento de YPF Sociedad Anónima a través de una gestión profesionalizada. Artículo 17. A fin de cumplir con su objeto y los fines de la presente, YPF Sociedad Anónima acudirá a fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras. Artículo 18. La presente ley es de orden público y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 19. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenos días a todos y a todas, señores gobernadores y gobernadoras presentes. Sé que por ahí tenemos algún gobernador que está en camino, el compañero Martín Bussi de Chubut, que viene desde La Plata porque no pudo aterrizar por la gran cantidad de aviones hoy. Dirigentes gremiales, sociales, empresariales, legisladores, legisladoras, dirigentes de la oposición, madres y abuelas de Plaza de Mayo, jóvenes argentinos en general. Bueno, en principio quiero aclarar que cuando hoy me levanté y leí en un diario que me había ido enojada antes de la Cumbre de las Américas, se darán cuenta que no es que me fui antes porque estaba enojada, sino porque tenía que estar aquí en la República Argentina a primerísima hora, y enojada no me podía haber ido nunca porque realmente fue fantástico, quiero remarcarlo y quiero decirlo porque también tiene que ver con lo que estamos tratando hoy. Aquí varias legisladoras me acompañaron, 32 países apoyaron enfáticamente nuestros reclamos en la soberanía de Malvinas y me habría ido una hora, hora y pico antes de que terminara porque si no, no llegaba a 7:30 de la tarde, que era la hora que tenía que estar aquí en Buenos Aires reunidas con los funcionarios, y me acerqué a decirle al presidente Santos que, bueno, agradecerle su hospitalidad y a decirle que me tenía que ir antes. No, obviamente, no le conté los motivos, pero me dijo, pero mira que voy a hablar de Malvinas, me dijo acá en el discurso de clausura, no te hagas ningún problema, ya lo sé, está muy bien todo y además, bueno, está colgado hoy en la presidencia, en la página de presidencia de la hermana República de Colombia, la postura clara y contundente que también tuvo la República de Colombia y su pueblo apoyando la cuestión de Malvinas. Son exactamente 19 artículos los que leyó recién la locutora oficial y que conforman el texto que firmé hace unos instantes y que ingresará hoy mismo al Senado de la Nación, y son más o casi 50 páginas de fundamentos claros y precisos. Pero yo quiero hablarle a todo el pueblo argentino de esto que significa lo que el primer título de la ley habla y que es precisamente de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Realmente somos el único país de Latinoamérica y yo diría casi del mundo que no maneja sus recursos naturales. Pero hubo motivos más fuertes aún para tomar esta decisión. No sé dónde está la señorita que iba a manejar el PowerPoint, es la primera vez que veo el PowerPoint, así que no sé cómo me va a ir, vamos a intentar hacerlo bien. Situación de Repsol YPF 1999-2011, primer cuadro, por favor. Después de 17 años, la política que se implementó desde que se desnacionalizó YPF en el año 1998, por primera vez en el año 2011, como ustedes pueden ver, esa importante barra roja, nos convirtió en importadores netos de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares. Quiero que quede bien claro, es la primera vez en 17 años que la República Argentina tiene que importar gas y petróleo y que esto no significa
un pasivo hidrocarburífero por primera vez en la historia de más de 3.000 millones de dólares. El segundo, la reducción en el saldo comercial fue entre el 2006 y el 2011 del 150%. En 5 años, pero fundamentalmente en el año 2011, como ustedes podrán ver, allí se produce la importación en combustibles en millones de dólares a partir del año 1995 y luego el último año, la última barra que duplica el 2010 es el 2011, donde tuvimos que importar combustibles por 9.397 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, casi iguala el superávit comercial argentino, que fue de 10.437 millones de dólares el año pasado. Obviamente, bastaría con mostrar estos dos gráficos para decir que de proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores, en un país inviable. Pero lo más grave, nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo, tal cual lo dice la propia agencia de petróleo y energía de Estados Unidos, luego de China y Estados Unidos, en tener gas shale, de reciente descubrimiento. Pero igualmente no se trabajó ni se produjo sobre el gas convencional que existe, y a continuación vamos a detallar. Allí está la caída de las reservas de petróleo, parece casi la trompa del elefante, esa última parte, la trompa del elefante. Pero bueno, eso es la caída en millones de barriles. Del 2001 a la fecha se redujeron las reservas de petróleo en un 50%. Pese a todo esto, que indicaría que entonces la empresa debía dar pérdidas, porque si bajaron las reservas, si se redujo la producción de petróleo y soy una empresa que vende petróleo, que vende nafta, que vende gasoil, que vende fuel oil, debería haber perdido. No fue así. El próximo es, pese a haber contraído su nivel de producción, YPF logró más que duplicar sus ventas a través de aumento de precios. En millones de dólares corrientes, en un 113% desde el año 2003 a la fecha, siendo precisamente el año donde más tuvimos que importar los argentinos combustibles, el mayor año de ventas en millones de dólares corrientes. Vendieron por 12.425 millones de dólares. La utilidad neta entre el año 1999, que fue, ustedes se acuerdan, en el 98 cuando se desnacionalizó, que ese fue el gran problema, la desnacionalización, la pérdida de los resortes que todo Estado nacional debe tener sobre instrumentos básicos que atraviesan transversalmente a todos los sectores de la producción, desde los sectores más primarios hasta los sectores de mayor valor agregado, pasando, por supuesto, por los millones de usuarios y consumidores que deben hacer uso de combustibles. La utilidad neta de YPF entre el año 1999 y 2011 ha sido de 16.450 millones de dólares. Los dividendos pagados entre la misma fecha, dividendos, ha sido de 13.246 millones de pesos. Ahí está exactamente en la distribución de dividendos y en la no inversión las claves de por qué hoy tenemos que estar
haciendo esta importación que también va a ser muy fuerte este año, pero que vamos a seguir sosteniendo porque necesitamos seguir sosteniendo el crecimiento de la República Argentina, que es la inclusión y el trabajo de millones de argentinos. El próximo cuadro, ustedes no lo van a ver porque está muy pequeño, pero se los voy a decir yo, que es la inversión de Repsol YPF y su recupero. Cuando en el año 98, en el año 99, toma el control, paga por ello 13.158 millones de dólares. El total de dividendos, como les dije, había sido de 16.000 millones de dólares. Le ingresó por la venta al grupo argentino del 25,46% de las acciones de YPF, 3.539 millones de dólares. Los ingresos de las ventas del 17,09% en la bolsa, cuando se venden acciones en la bolsa, fueron por un total de 2.704 millones de dólares, con lo cual el saldo de la inversión, ingresos menos egresos, es a la fecha de 8.813 millones de dólares. Yo leía cuando iba a Colombia el otro día, como el viaje era largo, me puse a leer todos los diarios argentinos y como no me alcanzaban, leí El País también. Y allí, en El País del día viernes 13 de abril del año 2012, bajo un sugestivo título, El trampolín argentino de Repsol, YPF costó 13.000 millones de euros, llevó a la petrolera española a la cúspide, ese es el subtítulo, del negocio del crudo, y aporta un tercio, o sea, la Argentina, aporta un tercio del beneficio bruto de la empresa. Pero lo que realmente me dolió fue un párrafo donde dice que para Repsol, que en 1999, bajo la presidencia de Alfonso Cortina, decidió comprar YPF para dejar de ser una pequeña empresa local, sin apenas producción, para jugar en la primera división de la Liga Petrolera. El cambio de actitud del gobierno argentino hacia la filial argentina es algo más que un contratiempo. Yo quiero decirle a todos los argentinos, y a todos en general, los que no son argentinos también, que esta presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de las faltas de respeto o de frases insolentes que algunos dijeron, primero porque represento a los argentinos y segundo porque soy una jefa de Estado y no una patotera. Así que los que esperen que esta presidenta responda a improperios, agravios, descalificaciones, pierden el tiempo. No me han votado para eso ni es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es conducir con seriedad y responsabilidad los destinos de la República, en donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nuestra histórica empresa petrolera, tiene un rol muy importante que cumplir. Quiero mencionar que no estamos ante un hecho inédito. En realidad, en América Latina somos el único país, reitero, que no maneja, y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privadas. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada y cuando digo esto también quiero hacer una autocrítica de nosotros los argentinos que durante mucho tiempo en distintos sectores de la economía manejados por el Estado
lo manejamos con un criterio casi partidario o de política que terminó sirviendo y dando fundamento a los discursos de que el Estado era inútil y que solamente los privados podían administrar los recursos del Estado. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. De hecho, paso a mencionar algunos de los países, empezando por el principal productor mundial de petróleo, Arabia Saudita, obviamente el Estado, la monarquía, para decirlo un poquito más concretamente, es el 100%.